estos artículos, asimismo estos artículos citan a las disposiciones del Código Orgánico de la Función Judicial y se adhieren a las mismas. Para esto, acorde a esta concordancia que marca el CUIP con el Código Orgánico de la Función Judicial, sería necesario citar el artículo 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, que marca lo que es el principio compuesto por la legalidad, por la jurisdicción y por la competencia, determinando expresamente lo siguiente. La jurisdicción y la competencia nacen de la Constitución y la ley. Solo podrán ejercer la potestad jurisdiccional las juezas y jueces nombrados de conformidad con sus preceptos, con la intervención directa de fiscales y defensores públicos en el ámbito de sus funciones. Recordando que los jueces, lógicamente, tendrán una estrecha relación con los fiscales y los defensores públicos en cada uno de sus procesos, ¿no? Entonces, de manera de retroalimentación, mencionamos que las personas, las únicas personas que tienen la potestad jurisdiccional son los jueces. Sin embargo, este funcionario judicial solo podrá adquirir dicha jurisdicción, como ya les manifesté, mediante la investidura, así se denomina, lo denomina la doctrina, la investidura, que se adquiere por el nombramiento y la posesión. Entonces, hay que tomar en cuenta que una persona puede ser nombrada juez, pero si no se posesiona, no adquiere la jurisdicción. Por esto es necesaria la confirmación del nombramiento previo a la posesión, ya que el empleo exige condiciones y requisitos de idoneidad, ¿no? Entendemos entonces que la jurisdicción nace por el nombramiento efectuado conforme a la Constitución y conforme a la ley. Buenas tardes, Melanie. No se preocupe, bienvenida. Conforme a la Constitución y conforme a la ley, y que su ejercicio, el ejercicio de la jurisdicción, no empieza con el nombramiento, sino con el ejercicio de las funciones, ¿no? Desde su servicio efectivo. Ahora, las funciones del juez continuarán hasta el día en que su sucesor entre al ejercicio efectivo del cargo, a pesar que se haya cumplido ya el tiempo preestablecido para que el juez ejerza sus funciones, deberá mantenerse en el cargo hasta que entre otro juez, lógicamente, validado por un concurso de méritos y oposición, ¿no? Todo lo recién mencionado tiene su base legal en el artículo 152 del Código Orgánico de la Función Judicial para su posterior revisión por parte de, en este caso, de los participantes en esta clase. Respecto al ámbito de la potestad jurisdiccional, es decir, hacia quién puede dirigirse la aplicación de la jurisdicción, se encuentra delimitado en el artículo 400 del Código Orgánico Integral Penal. En primer lugar, quienes adhieren a esta jurisdicción o quienes están sometidos a esta jurisdicción penal ecuatoriana son obviamente los ecuatorianos, es decir, aquellas personas que presentan un vínculo jurídico político denominado nacionalidad, obtenido por nacimiento o por naturalización. Y asimismo los extranjeros que cometan una infracción penal, llámese infracción penal como delito, llámese como contravención penal, ¿no? En territorio ecuatoriano. También serán susceptibles a la jurisdicción penal el presidente o agentes diplomáticos y sus familias o comitivas que cometan cualquier tipo de infracción en el extranjero, ¿no? Y asimismo a los cónsules ecuatorianos se aplica esta disposición o esta jurisdicción, ya que todos los mencionados en sus funciones de una u otra manera se encuentran representando a la República Ecuatoriana, por lo cual deberán ser, en este caso, procesados por la justicia ecuatoriana. También existirá la coerción penal en contra de ecuatorianos y extranjeros a bordo de naves aéreas o marítimas de bandera ecuatoriana, ¿no? Que sean registradas con bandera ecuatoriana, ya sea en el mar territorial ecuatoriano o en el mar territorial extranjero. En estos casos, en el caso marítimo y en virtud del artículo 37 del Código de Policía Marítima, cuando el buque llegue a puerto, ¿no? El capitán de puerto, es decir, aquella autoridad marítima en cada puerto habilitado, podrá, lógicamente, previa notificación hecha al capitán de la nave, capturar, desembarcar y poner a disposición del juez, el juez penal, al supuesto infractor
que ha cometido un delito o una contravención dentro de esta nave marítima, ¿no? Respecto a delitos contra la humanidad, como pueden ser, por ejemplo, genocidio, etnocidio, exterminio, esclavitud, deportación, traslado forzoso de población, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, persecución, apartheid, agresión, delitos de lesa humanidad, todos estos delitos en contra de la humanidad podrán someterse a la jurisdicción ecuatoriana o asimismo a la jurisdicción de otros países, ¿no? E incluso a las Cortes Penales Internacionales. Todos serán competentes o todos tendrán la jurisdicción, la potestad de juzgar en esta clase de delitos, lógicamente por la gravedad de los mismos y lógicamente porque se encuentran legalmente plasmados en la mayoría de los tratados internacionales de derechos humanos. Ahora, deberán tomarse en cuenta lo que es, en este caso, lo establecido en el artículo 401 del COIP referente a la jurisdicción universal, que es lo que les acabo de manifestar, que todas tendrán la jurisdicción, todos los países, incluso las cortes penales, tendrán la jurisdicción en este tipo de delitos, y el principio de non bis in idem, refiriéndose a que no puede procesarse dos veces o en dos diferentes países el mismo hecho, ¿no? No dos veces por la misma causa. Para concluir el tema de la jurisdicción, lo tenemos, que tenemos en el Código Orgánico Integral Penal, vamos a citar las disposiciones referentes al artículo 153 y 154 del Código Orgánico de la Función Judicial, referente a la suspensión y a la pérdida de la jurisdicción, recordando que el Código Orgánico de la Función Judicial es una norma supletoria para el COIP, ¿no? Y que en este caso irradia todas las materias, ya que funciona para la redundancia para los funcionarios, ¿no? Ahora, se podrá suspender la jurisdicción en tres circunstancias. La primera, por haberse dictado auto de llamamiento a juicio penal en contra del juez, en contra de la persona que tiene la jurisdicción por delito sancionado con pena privativa de libertad, hasta que se dicte sentencia ratificatoria de inocencia, en cuyo caso podrá recuperar de inmediato la jurisdicción, o en su defecto que se dicte sentencia condenatoria, en cuyo caso definitivamente habrá perdido dicha jurisdicción. Esto se muestra como una falla al derecho de inocencia, falla al principio de inocencia, y se presta para el chantaje de los jueces, porque obviamente ellos no pueden estar demandados bajo ninguna circunstancia, o podrán, en este caso, ser suspendidos de sus labores. Ahora, por la segunda causa por la cual se puede suspender la jurisdicción es la licencia voluntaria, en el cual, desde que lo obtiene hasta que se termina, por licencia voluntaria desde que se obtiene hasta que se termina, ¿no? Refiriéndose a la causa más común de las licencias conocidas como la licencia de maternidad o de paternidad, por ejemplo. La jueza o juez podrá recobrar su jurisdicción renunciando a la licencia en cualquier tiempo, ¿no? En cualquier momento. Asimismo, se podrá suspender lo que es la jurisdicción por la suspensión de derechos de participación política, que se suspenderán según el artículo 64 de la Constitución de la República del Ecuador, en los casos de interdicción judicial. Lógicamente, la interdicción judicial debe ser antecedida por un procedimiento sumario, establecido en el artículo 332 del COGEP, si no me equivoco, respecto a controversias relativas a incapacidades y declaratoria de interdicción. Para algunos casos o circunstancias, como pueden ser los ebrios consuetudinarios, como pueden ser los toxicómanos, como pueden ser los sordomudos, los dementes, los disipadores, las personas que están en estado de insolvencia o en quiebra, ¿no? Insolvencia o quiebra, refiriéndose una a los comerciantes y otra a las personas que no se dedican a esta labor. Respecto a estas causales de interdicción, no se aplicará la suspensión del goce de los derechos políticos únicamente en los casos de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada como fraude, ¿no? En el artículo 64 de la Constitución de la República del Ecuador también se menciona que se suspenderán derechos políticos cuando exista una sentencia ejecutoriada que condene a pena privativa de libertad
mientras ésta subsista, esto respecto a la suspensión de la jurisdicción. Ahora, respecto a la pérdida de la jurisdicción, citamos el artículo 154 del Código Orgánico de la Función Judicial, que manifiesta que puede darse dicha pérdida por cinco circunstancias bien delimitadas. En primer lugar, por muerte del juez. En segundo lugar, por renuncia de su cargo desde que la misma es aceptada. En tercer lugar, desde que la misma es aceptada. En tercer lugar, por haber transcurrido el tiempo para el cual fue nombrado hasta el día en que el sucesor tome su lugar o entre al ejercicio efectivo del cargo. Hasta ese día deberá ejercer sus funciones el juez anterior, por posesión en otro cargo público o por remoción o destitución como quinta causal de destitución, ¿no? Quinta causal, perdón, de pérdida de la jurisdicción. La destitución, a manera de explicación, puede ser basada en las causales establecidas en el artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial. Tenemos como ejemplos más comunes el error inexcusable, retener indebidamente documentos, entre otras causales que se encuentran establecidos en el artículo 109, que si no me equivoco, llegan a un número de 12 numerales, si no lo recuerdo, no mal recuerdo. Ya definida la jurisdicción, será necesario definir la competencia, que para grandes doctrinarios como Eduardo Couture, la competencia es la medida de la jurisdicción asignada a un órgano del Poder Judicial a efecto de la determinación genérica de los asuntos en que es llamado a conocer por razón de la materia, de la cantidad y del lugar. Según el artículo 402 del Código Orgánico Integral Penal, la competencia se regirá a las reglas mencionadas en el Código Orgánico de la Función Judicial. Nuevamente se adhiere a las disposiciones o presenta como concordancia el COIP las disposiciones del Código Orgánico de la Función Judicial, específicamente en su artículo 156, que dispone que la competencia es la medida dentro de la cual la potestad jurisdiccional está distribuida entre las diversas cortes, tribunales, juzgados, en razón de las personas, del territorio, de la materia y de los grados. Así se va a definir lo que es la competencia. Entonces, a manera de retroalimentación, mencionamos que la jurisdicción es la potestad pública de juzgar que tiene el juez, y la competencia es cómo se va a desarrollar esta jurisdicción, cómo se va a delimitar esta jurisdicción, en virtud de territorio, en virtud de materia, en virtud de fuero y en virtud de grados. Ahora, cuando existe la competencia en razón de las personas, podemos tratar acerca del fuero, refiriéndose en primer lugar a lo que es el fuero funcional común, el correspondiente a los ciudadanos de la sociedad civil que no se encuentran en cargos de elección popular. Cuando sí se encuentran en estos cargos, se hará el fuero personal, que corresponderá a los actos y hechos del funcionario ocurridos o realizados durante el desempeño de sus funciones, aun cuando en el momento del proceso haya cesado en sus funciones. El fuero únicamente se podrá aplicar a las funciones o las actividades que se dan dentro de sus horas de funciones valga la redundancia, el funcionario que ha sido para cargos de elección popular, que ha sido elegido para cargos de elección popular. El fuero personal se aplicará acorde a la circunscripción territorial para la cual ha sido elegido el funcionario. De esta manera, y para ejemplificar mejor el tema, los procesos judiciales aplicados a alcaldes o asambleístas provinciales no pasarán por la primera instancia, sino que directamente irán a segunda instancia, corte provincial. Asimismo, cuando estamos hablando, por ejemplo, de presidente o asambleístas nacionales, irán directamente a Corte Nacional de Justicia. Lógicamente, y lo recalco nuevamente, siempre que sea en ejercicio de sus funciones. Si, por ejemplo, se produce un asesinato o un robo exterior a sus funciones, irán normalmente por el juez de primer nivel, ¿no? Espero que haya quedado clara esta parte. Proseguimos. La competencia en razón de territorio. En contraste, es aquella que se da por razones geográficas, lo que hace necesaria la fragmentación de los órganos jurisdiccionales para lograr la eficiencia en el aparato judicial.
Davis Echandía manifiesta que la competencia en razón del territorio es uno de los límites de la jurisdicción para cada funcionario y por lo tanto de su competencia. La competencia en razón de la materia. La competencia en razón de la materia, refiriéndonos a la distribución de los órganos competentes, es decir, distintas ramas o especialidades del derecho, como puede ser la penal, la civil, entre otros, sin perjuicios de la existencia de jueces multicompetentes, es decir, conocedores de varias ramas del derecho, en sectores geográficos con baja densidad poblacional, ¿no? Ahora, la competencia en razón del grado se fija por el nivel jerárquico de la función jurisdiccional, ya que existen juzgados de primera instancia, de segunda instancia, y a nivel nacional, refiriéndonos a Corte Nacional de Justicia, que se encarga de revisar la casación y el recurso de revisión, por ejemplo. Ahora, en virtud de lo mencionado, y ya especificado lo que es la jurisdicción y lo que es la competencia, procedemos a mencionar lo que son las reglas de la competencia penal, que se encuentran establecidas en el artículo 404 del Código Orgánico Integral Penal. Son las siguientes. En primer lugar, y en manera de regla general, la competencia corresponderá al juez del lugar en donde se ha cometido la infracción, ¿no? En segundo lugar, segunda regla, tenemos cuando la infracción se ha preparado o iniciado en un lugar, sin embargo se ha consumado en otro, será de conocimiento la causa para el juez del lugar donde se ha consumado. Lógicamente hace referencia o no se marca una diferenciación respecto al primer numeral. Ahora, respecto a la tercera regla, cuando no es posible determinar el lugar de la comisión de la infracción, será competente el juzgador del lugar en que la persona es aprendida. En el caso de que no se encuentre aprendida, sin embargo se sepa quién es, y a efecto cascada se podrá seguir la competencia en el lugar del domicilio de la persona que en este caso se encuentra procesada. O en el caso de que no se conozca dónde se dio el delito, en el caso de que no se haya aprendido, y en el caso de que no se sepa dónde vive la persona procesada, será directamente en la capital de la República del Ecuador, según lo mencionado en el artículo 404 del Código. Cuando no se ha aprendido a la persona y cuando no se conoce su domicilio. Computándose, de esta manera, un perfecto ejemplo de lo que es la competencia concurrente, ¿no? Cuando no se ha conocido, como cuarta regla, cuando no se ha conocido el lugar de la comisión del delito y no se ha iniciado, y se ha iniciado un proceso, y posteriormente se conoce ya el lugar de la comisión del delito, no será necesario anular lo actuado hasta ese momento, ni declarar nulo el proceso en general, sino que podrá remitirse todo lo actuado al lugar recién descubierto, ¿no? Al juez del lugar recién descubierto. Proseguimos con una regla más. Cuando la infracción se comete en el límite de 2 circunscripciones territoriales, será competente el primer juez que aboque conocimiento de la causa, es decir, aquel primer juez que emita una providencia con la cual se entenderá que ya, valga la redundancia, ha abocado conocimiento. Ahora, como sexta regla, tenemos cuando la infracción se comete en el extranjero y por donde se produce una deportación, el juez competente será aquel juez de donde llega el procesado. Es decir, una persona puede ser deportada y podría llegar, por ejemplo, a Guayaquil o a Quito, a cualquiera de sus aeropuertos. Si llega al aeropuerto de Guayaquil, en este caso, sería competencia del juez de Guayaquil, juez penal de Guayaquil. Respecto a los numerales 7 y 8, cuando un grupo de personas procesadas existe una persona con fuero, se procesará a las personas con este fuero, ya sea provincial o nacional. Es decir, si hay un grupo de personas que han sido aprehendidas o que se encuentran procesadas, si de 8 una tiene fuero, se tramitará o se procesará a las 8 por fuero, ya sea provincial o nacional. Si en un mismo grupo de personas también existe una persona con fuero provincial y otra persona con fuero de Corte Nacional de Justicia, se preferirá en cualquier circunstancia el fuero de Corte Nacional de Justicia y a todas esas personas se la procesará, ¿no? Con ese fuero. Si las personas se encuentran sometidas a distintas cortes provinciales o tienen fuero de distintas cortes provinciales, será competente la que previne el conocimiento del proceso.
En los casos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, no se reconocerá fuero en ninguna circunstancia. Nos quedan 2 minutos de llamada. No sé si tienen alguna pregunta para poder explicárselas. De lo contrario, ya habríamos terminado la clase. Fernando. Ninguna, mi doctor. Ninguna pregunta, mi doctor. Sí, dígame. No, no tengo preguntas, doctor. Ah, ya listo, Fernando. Ok. Recordarles asimismo que el deber para el día miércoles 9 ya se encuentra subida a la plataforma en modo y pueden realizarlo hasta este día 9, hasta las 12 de la noche, ¿no? Asimismo, recordarles que las calificaciones... Profe, buenas noches. Listo, Melanie. Entonces, desearles... ¿Cómo está? Profe, yo quería hacerle una pregunta. Sí, cuénteme, Melanie. Para este módulo, ¿vamos a tener libro de igual manera que el archivo PDF o no vamos a usar libro? Sí, yo les envié ayer en la noche un mensajito y les mandé el número del abogado Andy Valencia para que puedan comunicarse con él. Él es la persona encargada de la distribución de los libros. Y sí, claro, va a haber libro y va a venir con un código Listo, muchas para gracias. poder entrar a la plataforma, al curso virtual de los exámenes. ¿Ya? Va a haber un nuevo curso virtual. Necesitarán el código para poder ingresar a este curso para poder dar los exámenes de este segundo módulo. Listo, doctor, entonces muy gentil, gracias. Listo. Ya sin tiempo, ya con menos de un minuto, quisiera desearles un feliz inicio de semana a cada uno de ustedes. Muchas gracias por su atención. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta el miércoles. Gracias. Gracias, Fernando. Hasta Gracias, luego. doctor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego.